filósofos. Entonces, no visita contarnos de la cuestión. Sí, pero hay que pensar también, eso es como una solución parcial a un modelo muy complejo, pero si viene alguien, se queda fuera del juego, ¿no? No, o sea, y continúa de donde está. No digo yo que hay un seguimiento porque se queda fuera del juego esa persona, ¿sabes? Claro. Venga, empiezo. Vamos a ver. El concepto de organismo es un concepto que es muy importante en biología. ¿Por qué? Porque sobre él se articula un montón de cosas que son claves. Y a pesar de que la biología, en gran medida del siglo XX, ha olvidado el concepto de organismo y lo ha sacrificado en torno a conceptos de gen o de otros conceptos, yo creo que hay que reivindicarlo porque es el centro de aspectos como función, agencialidad, última instancia unidad de selección, etc. Álvaro, quizás haya que hablar en inglés, eso. Mejor. ¿Verdad? No, comprende, ¿no? ¿Sí? ¿Tú lo dices? ¿En inglés? ¿O español en inglés? Bueno, los organismos decía que son agentes. ¿Y esto qué implica? Pues que desde el principio de creación de la vida han interaccionado entre sí y han interaccionado entre sí formando diversas tipos de redes. Y vamos a ver fundamentalmente, aunque estas redes sean de muchos tipos, voy a distinguir entre dos. Una que sería basada en complementariedades metabólicas entre distintos tipos de organismos y que en definitiva son redes para intercambiar materiales y energías, y esto es lo que más o menos se conoce como interacciones ecológicas o redes ecológicas, ecosistemas. Pero luego hay otras que están más basadas en la comunicación, más o menos estable o temporal. Y en este campo, que es el que voy a centrarme, hay muchísima variación de interacciones. Unas son colonias, otras son relaciones simbióticas, otras son sociedades, otras son bandadas, rebaños, bandadas, en fin, y una en particular, la más cohesiva, es lo que son los organismos multicelulares. Y estas implican un tipo de dependencias que van desde unas muy débiles a otras muy fuertes, muy cohesivas. Y tengo apuntado ahí al final que hay incluso casos en los que ambas formas se juntan. Por ejemplo, en muchísimos animales, pero no son animales, organismos multicelulares, existen especies, por ejemplo bacterianas, que forman relaciones de tipo más bien tipo ecosistémico, de intercambio de materiales y energía. Prácticamente son ecosistemas que la mayor parte de los vertebrados, creo que todos, tenemos en nuestro interior y que además juegan un papel muy importante. Así que estas dos formas de interrelación no son opuestas, incluso pueden ser complementarias. Bien. Una con comunicación y otra sin comunicación. Digamos que una está basada fundamentalmente en complementariedades metabólicas y la otra más bien en complementariedades de tipo comunicativo. Pero eso no excluye, porque luego vamos a ver, que puedan darse las dos. Bueno, por cierto, interrumpidme cuando queráis y en la lengua que queráis. Salvo que, bueno, en la lengua que queráis. Preferentemente o en inglés o en... ¿Cuántas lenguas ofreces? Bueno, intentaré, si entiendo algo el portugués, lo contesto, si no lo bien, hay una gran variedad, como decía, de este último tipo de casos, estas que llamo relaciones basadas en la comunicación, y aquí he puesto una lista, no pretende ser exhaustiva, pero en fin. Bien, todos estos ejemplos lo que muestran es diferentes formas de integración en que las unidades
esta asociación generan algún tipo de propiedad colectiva más o menos cohesiva. Bueno, pero la pregunta es cuándo podemos decir que el grado de cohesión permite que hablemos de que estamos ante un nuevo organismo. Esta es la cuestión. ¿Por qué? Pues porque en algunos casos, o en muchos de estos casos que son dudosamente organismos, sí que hay una serie de características, como aquí pongo un ejemplo en los biofilms: división de trabajo entre las células, supresión de cierto grado de independencia y de competencia entre ellas, colaboración metabólica, elaboración de estrategias de acción colectivas y coordinación de movimiento, incluso en algunos casos, donde hay incluso borde común. Y sin embargo, todas estas características a veces no son suficientes para que digamos que algo es un organismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto puede darse que al mismo tiempo que las partes en condiciones distintas se separan. Es decir, y esto ha dado lugar a un montón de discusiones sobre, de acuerdo a qué criterio, podemos decir que una asociación más o menos organizada de células constituye un organismo. Claro, para esto tenemos que partir de que tengamos una cierta idea de lo que es un organismo a escala unicelular. La paradoja, y hago una pequeña inciso con las transparencias, es que intuitivamente la idea de organismo, durante miles de años, la hemos sacado de los organismos multicelulares y en particular de los más complejos, los animales más evolucionados, de vertebrados. Pero ahora es más fácil construir una idea de organismo basada en unicelulares. Luego, si queréis, más o menos volveré, os daré una definición de lo que es un organismo unicelular, pero no quiero adelantar ahora esto, porque en todo caso lo que tiene que quedar claro, y yo creo que eso es un commitment, un compromiso, que el concepto que apliquemos para un multicelular ha de ser consistente con el que aplicamos para un unicelular. Consistente, sin embargo, no puede significar que sea lo mismo. Consistente quiere decir que no haya contradicción. Pero evidentemente, como está hecho de células, vamos a ver que es mucho más difícil de construir un concepto de organismo multicelular. Bueno, ¿cómo se ha enfocado en la literatura esta cuestión? Bueno, pues fundamentalmente hay un enfoque que yo creo que es el predominante, que le llamaré, o enfoques, perdón, porque no es el mismo, más basado en criterios evolucionistas, evolutivos, y otro que es el que voy a seguir, que está más basado en criterios organizacionales. Y luego explicaré, para que quede un poco claro, qué consiste esta diferencia. Bueno, los enfoques evolutivos fundamentalmente lo que atienden es a dónde opera la selección. Entonces, la idea es que cuando se forma un agregado de células y de alguna manera estas células dejan de competir y forman una cierta tipo de sistema multicelular, el fitness, el lugar donde va a operar la selección, se traslada, por así decir, a esa totalidad. Y entonces hay una idea que se denomina alignment o alineamiento de fitness, que básicamente consiste en la idea de decir, ¿se elimina la competencia? Vale, ¿cómo se elimina la competencia? Bueno, pues la forma de eliminar la competencia normal, vamos a decir así, es por homogeneidad genética. Es decir, ¿por qué los individuos que se organizan conjuntamente, por ejemplo, proceden de uno, son clones, ¿no? Proceden de uno común, y de esa manera pues se alinean su fitness. La otra idea, lo que se llama exportación del fitness, supone la anterior, pero aquí hay otro añadido, y es que, por así decir, hay un
cuello, por ejemplo, reproductivo, es la idea de separación de célula germinal y célula somática, de manera que todo el sistema se articula para organizar una reproducción del todo. Y entonces, para eso tiene que darse un tipo de operaciones y de organización que incluye lo anterior, pero supone un añadido más. ¿Puedo añadir algo sin preguntarte algo? Sí, sí, por supuesto. Porque recientemente hemos tenido un par de debates en el centro de trabajo con la gente, son 2 segundos, pero hablamos mucho en conflictos genómicos dentro de individuos. Y me parece interesante, ¿no? Cómo, claro, ahí eso con digamos, marcos asumen que el conflicto esté alineado, ¿no? Dentro de cada individuo. Pero en algún momento se consideraría la posibilidad de que haya conflictos genómicos dentro de los individuos como fuerza principal. ¿El individuo aquí a qué te refieres? ¿A la célula o al multicelular? Buena. Imagínate que dentro de una célula o en un organismo unicelular o dentro de las células de un multicelular haya conflictos en el genoma que hacen que... Sí. Vale. El tema aquí es el siguiente. No nos importa, o no es que no importe, pero quiero decir que no es relevante para lo que nos interesa aquí lo que pasa dentro de una célula si es un problema, digamos, de una célula. Lo que nos interesa es cómo un grupo de células puede agruparse de una manera cohesiva. Y un primer problema que surge es la competencia. Es decir, ¿por qué? Porque la vida está organizada de manera que, para que haya evolución, los individuos compiten. Lo que pasa es que también cooperan, pero para cooperar tienen que darse unas condiciones. Y la primera de las condiciones es eliminar conflictos. Y una forma que se ha inventado, y parece que es muy genérica, es, bueno, pues a base de tener homogeneidad genética. Claro, ¿esto a qué nos lleva? Y voy a ir enseguida sobre ello, a la necesidad de generar diferenciación a partir de esa homogeneidad genética, pero luego iré sobre ello. Claro, pero se tienen que generar mecanismos, por ejemplo, de distribución de recursos, para que no haya esa competencia. Por supuesto. Pero ¿y eso qué tiene que ver con la genética? Pero la distribución de recursos quizás sea más factible de organizar, siempre y cuando tú tengas una colección de individuos que no compitan entre sí. Claro. Pero lo normal es que compitan entre sí. Y para vamos a tamponar esa competencia, la forma que la naturaleza ha encontrado es la homogeneidad genética. Eso no quiere decir que con la homogeneidad genética tengamos el problema resuelto. Es una condición de posibilidad. Claro. Pero hasta ahora no hay ninguna diferenciación, hasta ahora, Sí. lo que venga después seguramente habrá, no hay una diferenciación entre la homogeneidad genética o la simbiosis entre dos organismos que dejan de competir. No, vamos a ver, estoy hablando todavía de una especie de condición de posibilidad. Luego vamos a ver que esto hace falta más cosas. Pero estos son los enfoques que la mayor parte de la gente que tiene una perspectiva evolutiva, sobre todo esta es la preocupación fundamental. Decir que y que hay otro enfoque habla de una maximización del fin. Es decir, que cuando además las células se agrupan entre sí y han tamponado su competencia, pueden conseguir en muchas circunstancias que aparezcan propiedades que beneficien y que no están presentes en fines de, no solamente que se evite la competencia, sino que además aparezca un fines más potente, por así decir, a nivel colectivo. Álvaro, Sí. tengo así como una curiosidad. Cuando usted habló de la diferenciación entre esas células que van a ser un somo y las que van a ser germinal, y tomando la idea de Alejandro sobre la diferenciación de la disponibilidad de recursos en esa asociación, nos está pensando si básicamente un poco de esa especialización de células somáticas, células germinales, era para que las células somáticas de alguna cierta forma se encargaran más de esa distribución de recursos, para asegurar un ambiente en el cual las células que se estaban comenzando a diferenciar como germinales
Sí, es que voy a hablar de eso enseguida. Voy a hablar de eso. Sí, porque digamos que de alguna forma la especialización de células germinales para garantizar el paso de la información genética a otra generación, digamos. Digamos, hay dos cuestiones. Se necesita que se tenga una cierta estabilidad en el sistema para garantizar que esa información se pase lo más completa posible. Digamos que hay dos cuestiones. Una, que cuando tú tienes un multicelular, organismo o sistema, vamos a decir, genéricamente, un problema fundamental es, ¿y eso cómo se reproduce como un todo? O sea, para reproducir el todo. Y hay la cuestión del secuestro de la célula reproductiva es importante para que todas las células se reproduzcan a partir de la primera. Y esa es una manera de garantizar la homogeneidad genética. Punto uno. Pero luego hay otra cuestión que es la que tú planteas, y es que la división entre células germinales y células somáticas, a su vez, está intentando resolver ya otro problema, aunque sea de manera embrionaria, que es la división de funciones. O sea, hay las dos cosas. Vale. Bueno, y aquí yo apunto, voy muy rápido, porque me quiero ir a decir otras cosas, y es que, bueno, lo que estas perspectivas, digamos, evolutivas, genéricamente, creo que no capturan es la propia idea de organización, porque la idea de organización no es simplemente una escala donde va el fitness o no va el fitness. Por eso he puesto lo del sentido kantiano. ¿Qué quiere decir con el sentido kantiano? Kant, que escribió algunas cosas bastante interesantes sobre la evolución biológica, dice que lo que caracteriza y lo hace profundamente diferente a un sistema, a todo sistema vivo, respecto de una máquina, de un mecanismo, tenía en mente sobre todo los relojes, pero yo creo que esto es aplicable a todas las máquinas que se han producido hasta la actualidad, es la profunda dependencia de las partes respecto del todo. Mientras que en una máquina las partes pueden existir independientemente y colocadas de una determinada manera generan la función de la máquina, el reloj, el ordenador, el automóvil, lo que fuere, en una célula, en un organismo, las partes, por supuesto, contribuyen a que el todo tenga las características y la función que tiene, pero a su vez el todo hace que las partes existan. Es decir, no somos una suma del corazón, los pulmones, los riñones, etc. Porque cada parte de esas contribuye a las demás y las demás contribuyen a ella misma. O sea, hay una relación continua entre las partes y el todo que es como circular. Y esa es la idea de organización que tienen los organismos, que la diferencia, vamos a decir, y en la cual el concepto de función tiene un sentido distinto, porque es un concepto de función interno y no tanto adaptativo en virtud de la selección natural. Es decir, desde la perspectiva evolutiva, la función es aquello que es seleccionado o que tiene una ventaja selectiva. Desde una perspectiva organizacional, la función no necesita estar en una historia evolutiva. Es la contribución de una parte al mantenimiento del todo. Y esto supone un cambio de enfoque, digamos, hacia algo más interno, hacia algo estrictamente organizacional. Lo cual no quiere decir que no haya que tener en cuenta la perspectiva evolutiva. Pretendo que se complementen las dos. Un matiz, o ese matiz que me parece muy interesante. Corrígeme si estoy equivocado, que quiere más o menos decir eso, que lo que tú describiste antes de una organización se puede representar como un grafo, ¿no? Que es una interacción entre las partes del todo, son recíprocas, ¿no? Sí, para una acción y para otra. Sí. Imagínate que tenemos un grafo y ese grafo se puede calcular el número total de combinaciones que hace que ese par de todo sea estable. Sí. Me imagino que o sea, hay una conexión entre todas esas combinaciones que mantienen la funcionalidad de ese todo y parte. Está supuesto una presión. Más o menos lo que, aquí, lo que es interesante es que quizá esa visión puede ser que hay muchas expresiones selectivas que por mucho que cambien elementos de esa red va a seguir siendo funcional. Más o menos que mueve en esa dirección. Vamos a ver, es que tú puedes verlo en un marco en el que haya presión selectiva, aunque a mí me va a interesar más que nada
un problema, que es que las partes no hagan una competencia, es decir, que no funcionen evolutivamente, por así decir, porque entonces no me va a funcionar el todo. Se desacoplan en cierta medida. Segundo, porque este sistema tiene que entrar en un sistema selectivo y por lo tanto tiene que reproducirse. Y esas dos razones ya hacen que tengas que tener en cuenta el marco evolutivo. La selección funciona a otro nivel, a nivel individuo, no a nivel grupo, digamos. Bueno, sí, vamos a ver, es que la selección opera a muchos niveles distintos. No al mismo tiempo. ¿Eh? Al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo. Entonces, lo que yo quiero ir a subrayar aquí es, desde esta perspectiva organizacional, qué problemas existen para que algo como un sistema multicelular integrado se desarrolle, aparezca, es decir, ¿por qué ha tardado desde que aparecieron las células procariotas y no vemos ningún sistema estrictamente organismo multicelular con procariotas? Y segundo, cuando han aparecido las células eucariotas, ¿por qué ha tardado lo que ha tardado la naturaleza en encontrar una forma de organización que vamos a caracterizar como propiamente un organismo multicelular? Estos son problemas que me parece que no son solo abordables desde la perspectiva de más o menos fitness o cosas así, sino que son problemas organizacionales. Bien, entonces, la perspectiva desde la que yo quiero enfocar el problema es bastante sencilla, y es, por una parte, hay que tamponar el conflicto. Por lo tanto, bien sencillo la idea. Homogeneidad genética y, por lo tanto, punto de partida, un único organismo. Ese único organismo se divide y da lugar a un conjunto. Pero, por otra parte, necesitamos diversidad funcional, porque si no, eso va a ser trivial. ¿Cómo se genera esa diversidad? A través de lo que se llama el desarrollo. Y el desarrollo es un conjunto de mecanismos, y de esto voy a hablar ahora, que manipulan, por así decir, el control de la actividad genética y expresión genética de cada una de esas células, que son clones, para producir diferenciación. Y esa diferenciación puede ser muy profunda. Y como no son variaciones, cambios genéticos los que existen, son lo que se llaman cambios epigenéticos. Bien, este proceso del desarrollo por el cual las células, a partir de la primera, se van multiplicando, pero al mismo tiempo se van diferenciando, es un proceso, un tipo de lógica de autoconstrucción. Es lo que se llama el desarrollo. Pero vamos a ver bajo qué condiciones un sistema de desarrollo puede conseguir mecanismos de diferenciación suficientes. Y vamos a ver qué quiere decir suficientes también. Bueno, el detalle de esta parte, puedo recomendaros un artículo, porque no voy a tener tiempo de entrar en el detalle, que está publicado en Biology and Philosophy, bueno, publicado, lleva bastante tiempo de hoy, pero vamos, es accesible. Y bueno, entonces la idea es la siguiente. Hay una serie de casos donde hay una cierta forma de desarrollo. En este trabajo nosotros cogemos tres ejemplos. Uno es un ejemplo de un multicelular procariota, que es el Nostoc, que es un sistema en el que existe cierto grado de diferenciación celular, a partir, por supuesto, de mecanismos de desarrollo. El otro ejemplo que cogemos es el Volvox, que es un ejemplo bastante integrado del sistema, es un alga verde forma unas esferas con movimiento de varios miles de individuos, y hay diferencia entre célula germinal y células somáticas, que son las que son flageladas y hacen movimiento.
Y el otro caso que hemos estudiado es un organismo modelo metanzoo, que es el erizo del mar, el siuchi. Y lo que entonces miramos es cuáles son los mecanismos que existen en estos tres ejemplos de producir diferenciación celular. Y la conclusión, y lo digo porque voy a ir un poco rápido, es que en los dos primeros casos el mecanismo de diferenciación celular es muy limitado, es decir, prácticamente en el caso nuestro solo hay un tipo de señal intercelular. En el caso de Volvox no hay ninguna señal intracelular, sino que son en función de posiciones y cosas así que las células se separan en un tipo o en otro. Y en todo caso, además, los mecanismos de diferenciación están profundamente ligados a los propios procesos del desarrollo y los propios procesos metabólicos. Es decir, en estos dos casos, el sistema no tiene un mecanismo, digamos, de señales que pueda generar diferenciación indefinida. Por contra, en el caso tercero, en el de el erizo del mar, siuchi, hay todo un conjunto de señales que actúan intercelularmente y que además se pueden recombinar entre sí, y esto es lo más interesante, se pueden recombinar entre sí de manera que generen nuevas señales y de esta manera pueden inducir un grado de diferenciación celular que en principio no parece que está limitado. Aquí uno puede hacerse la reflexión de esto es una auténtica red epigenética, en el sentido de lo que entendemos por una red epigenética. Me hago yo la pregunta, pero esto es una cuestión de investigación empírica, si la famosa explosión cámbrica puede estar ligado a la aparición de este tipo de señales que, más que actuar, sobre todo, por ejemplo, en procesos de metilación, como ocurre en procariotas o en algunos casos de eucariotas, actúan sobre todo en términos de microRNAs y son unas formas mucho más sofisticadas de manipulación epigenética que las anteriores. Es decir, hay un momento dado donde se inventan unos mecanismos de redes epigenéticas que permiten una regulación, en principio indefinida, de la diferenciación celular. Bien, esto sería entonces el paso clave, y que yo creo que ahora estaríamos en condiciones de intentar hacer una primera, y digo provisional porque esa es la segunda parte de la charla, donde retomaré esta definición provisional de organismo multicelular. Es decir, ¿qué es lo que definiría un organismo multicelular? Un organismo multicelular sería definido por un conjunto de un sistema automantenido y autorreproducido de células que generan un mecanismo regulatorio intercelular tal que ese mecanismo regulatorio mantiene la diferenciación celular, la diferenciación funcional necesaria para que el conjunto actúe como un todo y reproduzca las condiciones de existencia. Ahora voy a dar una característica de lo que podemos definir como un organismo a escala unicelular. En un organismo a escala unicelular, desde la perspectiva organizacional, lo podemos definir como un sistema de moléculas que se producen y reproducen a sí mismas y que generan las constricciones, básicamente enzimas, pero también membranas, que mantienen la red cíclicamente y eventualmente la reproduce, y por este conjunto de
constricciones, además este conjunto de constricciones evita conflictos porque el sistema tiene un mecanismo regulatorio global del mismo. Entonces, lo que hago aquí es trasladar esta definición a la escala del multicelular, donde, por así decir, el lugar de las moléculas serían las células, y las células son constreñidas por estos mecanismos epigenéticos, pero estos mecanismos epigenéticos son generados en la propia red. Y los mecanismos epigenéticos actúan como constricciones regulatorias de las relaciones entre las células, diferenciándolas de una manera similar a cómo las reacciones químicas que están enzimáticamente guiadas generan productos. Sí. Álvaro, tal vez una cosa que se discute ahora es la relación de individualidad fuerte y individualidad débil. Sí. Esto parece que se puede transformar en un criterio continuo, en que el grado de control regulatorio podría ser un criterio cuantitativo para que se diga si la individualidad es fuerte o débil, porque aquí es individualidad fuerte, Sí. mas pensamos en una colonia, Sí. tal vez sea que el nivel de control regulatorio es más débil do que... Porque estas distinciones entre individualidad y fuerte, hay que tener un continuo de una manera de mensurar esas cosas. Eso parece transformable en un tipo de mensuración, ¿no? La razón por la que yo he elegido esta posición fuerte, porque uno podría decir, bueno, es una cuestión convencional, ¿por qué no dices que el Volvox lo es, o la fragata portuguesa, u otras muchas formas que hay de colonias, o incluso, ¿por qué no un superorganismo de tipo sociedad de insectos? El problema es que yo me he puesto, y lo he dicho al principio, el commitment de que esta definición sea congruente con la que damos a escala unicelular. Y pienso que las otras no serían congruentes con lo que definimos como un organismo unicelular. Eso por un lado. Lo que pasa es que, fíjate, Charles, que pongo provisional. Es decir, ahora voy a decir algunas cosas. Algunas cosas más. ¿Y qué es lo que voy a decir de más? Bueno, pues voy a recordar que no he hecho hasta ahora que una característica fundamental de todo organismo unicelular, todo organismo, es que hace cosas en su entorno, que es un agente, y que para mantenerse tiene que hacer cosas en su entorno. Es decir, que es un sistema activo que modifica las relaciones de su entorno. Por ejemplo, un Escherichia coli está en un entorno y si ese entorno baja el nivel de glucosa y detecta que hay glucosa en otra zona, se desplaza. Los organismos, incluso aunque sean sésiles, hacen cosas, segregan sustancias, etc., para reaccionar ante las condiciones de su entorno adaptativamente y activamente modifican procesos de transporte de energía y materia. Es decir, hacen cosas para mantenerse. Y esas cosas que hacen para mantenerse, si no las hicieran, no se mantendrían. Es decir, hay una correlación entre su organización interna y sus interacciones, entre su ser y su hacer. Y esto es lo que las define como agentes autónomos. Es decir, su ser es mantenido a través de su hacer. Entonces, el problema es que cuando miramos este tema en un multicelular, vamos a ver que hay un montón de posibilidades distintas. Podemos ver que tiene una identidad constitutiva. ¿Qué quiero decir con identidad constitutiva? Bueno, pues todo lo que he tratado hasta ahora, es decir, todo ese conjunto de mecanismos de desarrollo que constituyen el sistema como unidad cohesiva desde una perspectiva interna constructiva. Pero que no he hablado hasta ahora de eso en qué se materializa interactivamente. Entonces, si miramos, por ejemplo, una planta, podemos ver que tiene unos mecanismos epigenéticos de diferenciación celular bastante complejos, por no decir muy complejos, pero que su nivel de interacción es muy simple, en el sentido de que no hace cosas más complicadas que las que vemos a escala unicelular. El caso de una esponja sería parecido también. En otros casos, vemos una cosa más correlativa, ese sería el caso del Volvox.
o el caso del Santos, o el caso del Discodelum, Diostenum Discodelum. Es decir, hay otros casos en los que hay una cierta mayor complejidad en la acción del colectivo. En cualquier caso, lo que yo quiero aquí simplemente es llamar la atención de que cuando vamos a la escala multicelular, el problema de no hay necesariamente una simetría entre la parte constitutiva del sistema y lo que el sistema hace. ¿Y por qué no la hay? Pues porque en definitiva ese conjunto multicelular puede estar constituido por partes que sean relativamente independientes. Y porque, sobre todo, como vamos a ver en otros casos, no necesariamente un sistema complejo tiene que desarrollar una interacción compleja para mantenerse. Basta con que haga una cierta interacción. Una pregunta, Sí. habéis decidido por ahí. Va muy por delante de lo que yo puedo asimilar. Pero bueno, es mi problema. O sea, ya un resumen rápido. Tienes un genoma homogéneo en un individuo, tiene un desarrollo y ese desarrollo está altamente controlado por una red epigenética que por tanto no se producen cambios estructurales en el genoma. Pero ahora imagínate que tenemos un modelo donde yo también quiero ver cómo esa epigenética cambia algo de la próxima generación. Si el cambio es cero, no hay nada que se herede. Esa red epigenética es una red sin memoria que actúa entre generaciones, pero tiene que haber alguna transmisión epigenética. Yo sé que hay varios mecanismos propuestos, pero ¿cómo haces esa conexión? ¿Cómo haces la conexión entre esa red que controla muchísimos aspectos funcionales del desarrollo del individuo hacia la próxima generación? No sé si lo que tú me preguntas es, por ejemplo, cómo un erizo de mar, cuando genera un hijo, transmite su red epigenética. Esa es la pregunta. ¿Qué porcentaje de la red epigenética se transmite a un descendiente? Yo creo que se transmite toda, porque si no, no podría funcionar el descendiente. O mejor, déjame preguntarlo de otra forma. Es mi ignorancia lo que estoy preguntando, no es que yo tenga conocimiento. ¿Qué porcentaje del individuo, del offspring, se explica por el contenido puramente genético y qué porcentaje por el contenido puramente epigenético? Eso es otro problema, bien distinto. Pero creo que se sale un poco de... Vale. Pero es una pregunta muy interesante. Sí. Podemos hablar. Podemos hablar, sí. Bien, voy a seguir, es que quiero terminar mi línea argumental y luego hablamos de todo lo que queráis. Bien, ahora el asunto. Y aquí voy a plantear, yo creo que el núcleo de lo que yo al final quiero decir. A no ser, o sea, que consideremos que un sistema multicelular, para llamarlo organismo, tiene que tener una simetría entre si tiene un núcleo constitutivo complejo que tenga también una dimensión interactiva compleja, yo creo que entonces vamos a estar no cumpliendo el commitment ese que decía de inconsistencia con la definición que habíamos dado a escala unicelular. Es decir, en una escala unicelular vemos que hay una simetría entre el nivel constitutivo y el nivel interactivo. Bueno, pues si trasladamos esa simetría, entonces la tesis anterior, que para que tengamos un organismo multicelular tiene que tener esa red epigenética, tiene que tener toda esa especie de sistema constitutivo con una riqueza funcional, una diversidad funcional relativamente importante, eso se tiene que trasladar y tiene que ser simétrico con la correspondiente complejidad interactiva. Y si es así, entonces vamos a tener consecuencias. ¿Qué consecuencias? Bueno, primero, y está marcado en rojo, ¿qué quiero decir por capacidad de desplegar una riqueza interactiva, riqueza funcional interactiva? Bueno, pues vamos a pensar simplemente en el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos un Volvox, o si tenéis una planta de estas atrapamoscas, de las que cogen los insectos. Cientos de miles de células se mueven al unísono.
Vale. Pero ¿cuántos grados de libertad hay en ese movimiento? Poquísimo. Es un momento rígido. Ahora pensemos en el caso más simple que se me ocurre de organismo multicelular propiamente con movilidad. Por ejemplo, una medusa de Liffey, los cnidarios, etc. Los grados de libertad por segundo en el movimiento son enormes. Y para que este grado de libertad, es decir, para que estos loops sensomotrices, el movimiento, por ejemplo, de acción de un obstáculo, el nadar, etcétera, teniendo en cuenta las corrientes, todas estas cosas, requiere que internamente el sistema genere constricciones funcionales para que el movimiento realice loops sensomotrices exitosos. Entonces, por así decir, mediríamos la complejidad interactiva en términos de número de constricciones por segundo, si queréis, que el sistema tiene que implementar internamente para que su interacción ocurra exitosamente. Bien, esto implica un plus de complejidad enorme. O sea, prácticamente todo el grado de complejidad constitutivo tiene que tener un correlato adicional para sostener algo que sea equivalente. Esto requiere un subsistema que asegure que haya una transmisión de señales por segundo, una cantidad de señales por segundo que atraviese tejidos, que estas señales puedan ser amplificadas y puedan ser combinadas y regeneradas, y esto supone que este mecanismo de transmisión y producción y recombinación de señales opere prácticamente de manera casi autónoma respecto a la dinámica metabólica. Obviamente me estoy refiriendo a lo que hace el sistema nervioso. Y además de esto hace falta, por supuesto, un sistema de sensores y un sistema de convertir estas señales en movimientos mecánicos, es decir, de músculos, o al menos un sistema de tipo neuroepitelial que transforme señales nerviosas en mecánicas. Bueno, puede ser también segregación de sustancias, pero eso es muy secundario en la producción de actividad funcionalmente compleja. Y a su vez esto requiere un tipo de proceso de desarrollo muy específico, porque se tienen que producir un tipo de tejidos que no todos los mecanismos de desarrollo que hemos visto anteriormente son capaces de generar. Muy rápidamente, aquí están indicados algunos, pero la idea fundamental es que tiene que haber un tipo de desarrollo que genere verdaderos epitelios, verdadero tejido epitelial, porque el tejido epitelial implica que las señales de tipo epigenético tienen una capacidad en el medio epitelial de producir variedad de funciones muchísimo mayor. Esto es una cuestión bastante técnica, pero que, por ejemplo, no existen las esponjas, ni existen las plantas. Bueno, y voy... Sí. Muy rápido. ¿Puedes dar una idea de cómo se originan esos elementos de especiación celular o de tipos celulares? ¿Hay algo sobre eso? Es un elemento de especiación, si uno va a salvar en el tiempo evolutivo. ¿Cómo? ¿Pero cuándo han aparecido, dices? Claro, son elementos de especiación dentro de un organismo. Bueno, por lo que se sabe, en comparación, por ejemplo, con el sistema epigenético de los no metazósferas, es decir, el grupo de las esponjas, el tipo de señales que hay son mucho más pobres, todo el toolkit de señales epigenéticas es más pobre, faltan algunas claves que existen en todos los metazos, prácticamente no hay los microRNAs y algunas otras características. Yo te puedo mandar, si quieres, bibliografía sobre esto. Bueno, perdón. ¿Eso que hablaba eran las plantas? No, es en el caso de esponjas. Sí. En el caso de las plantas conozco menos, pero sé que no hay un verdadero epitelio. ¿Por qué no hay? ¿O qué te llamas un verdadero epitelio?
llama ¿Qué es un verdadero epitelio? Bueno, pues todo un sistema de función entre las células en las que hay una matriz extracelular que permite que durante el proceso de desarrollo las células se muevan de una manera completamente diferente. Pero ¿cómo es lo que hace eso? ¿Cómo lo tienes? Pero es completamente distinto del caso de los eumetáceos. No es un verdadero epitelio. ¿Por qué? Porque no es así. Es como hay una discusión que dice que un verdadero epitelio tiene 3 calidades. Y la única que no tiene son la membrana basal. Lámina basal. Sí, pero es que eso tiene muchas consecuencias en el tipo de desarrollo. O sea, el tipo de epitelio que tienen las esponjas tiene muchas diferencias en lo que luego pueden hacer con el epitelio en el caso de los eumetáceos. Yo creo que es una cuestión de cómo se ha dado una evolución de diferentes formas de epitelio. Yo creo que es como muy difícil decir que es un verdadero epitelio que no, porque según mi conocimiento un epitelio básicamente es una capa especializada de células que es la que está más externa al organismo y básicamente es la capa que hace como una fase de transición entre lo que acontece en el ambiente externo Es muy al importante para crear organismo medios interiores y los medios y interiores. crear entornos externos. Sí, entonces básicamente eso es como la definición que tengo en mi conocimiento de epitelio. Yo creo que, y según como yo entiendo la organización de la vida, nosotros tenemos diversas formas de epitelios, los cuales se han tanto desarrollado y evolucionado. Yo estoy de acuerdo contigo un poco con esa como autoconcordancia de cómo se ha organizado ese grupo de organismos o ese clase de organismos y cómo se ha relacionado con los entornos a lo largo de la evolución. Entonces, De todas maneras, sí, o sea, para mí es sí, como un poco eso, porque las esponjas tendrían un tipo de epitelio. Elas tienen los epitelios de esponjas son funcionales. Sí. funcionales son todos, claro que sí. Lo que pasa es que la funcionalidad es bien distinta. Ese es el punto. De todas maneras, a ver, estoy terminando y preferiría que dejarme terminar y luego ya entramos en estas discusiones. Bien, entonces, vamos a ver. La hipótesis sería, entonces, que un agente multicelular sería aquel cuya identidad constitutiva está profundamente integrada con su actividad interactiva, de manera que es capaz de generar una identidad, o sea, todos los procesos epigenéticos, etcétera, necesarios para soportar lo que he llamado antes un comportamiento funcionalmente rico. Y a su vez, este comportamiento funcionalmente rico es necesario para mantener todo el sistema constitutivo anterior. Entonces, las dos partes encajan una con otra. Pero esto solo puede tener lugar si el conjunto del sistema posee un subsistema regulatorio global que asegura y evita los conflictos. Y esto es lo que nos da la clave de por qué, por ejemplo, no solamente el sistema nervioso tiene unas funciones interactivas, sino que prácticamente desde el principio de su evolución tiene funciones reguladoras de todos los procesos corporales en los invertebrados a través del sistema neuroendocrino. Pero claramente desde que aparece no solamente juega ese papel fundamental de regular los procesos sensomotrices, de generar todas las condiciones necesarias para todos esos complejos procesos interactivos, sino que también, vamos a decir, regula los procesos de toda
las relaciones intercelulares, metabólicas, de crecimiento, etcétera, e incluso procesos de desarrollo en el momento en que ya empieza a formarse el tejido neural. Y en definitiva, con esto quiero terminar, a la pregunta de cuál es la fuente de la agencialidad comportamental, es que en los organismos donde existe, donde son multicelulares agentes, hay una identidad, un yo, por así decir, unificado, y este yo unificado, esta identidad unificada, es este sistema que, digamos, cumple el papel de integración funcional de todos los procesos de desarrollo metabólicos e interactivos del conjunto del organismo. Y por lo tanto es donde reside la normatividad fundamental del sistema. Es decir, ya no hay normatividad a la escala de las partes, que es lo que probablemente ocurre en las colonias, en los sistemas que no están realmente integrados, sino que lo que caracteriza a un sistema multicelular como plenamente organísmico y agencial es el que tiene una normatividad global a la cual las partes obedecen. Esta sería la conclusión fundamental. Ahora todas las preguntas que queráis. Sí. Entonces tú dices que las ¿Hay un moderador o como...? Es espontáneo. Yo voy a pedir que Hilton Rodera, que él puede dar clase de 5 minutos. Tengo clase. tú tienes una pregunta. No. Según lo que tú dices, entonces una planta sería un organismo. He dicho, según la primera definición que he dicho provisional, sería un organismo multicelular. Pero, si queremos ser plenamente coherentes con una idea de que el organismo multicelular tiene que tener las características que atribuimos a un organismo unicelular, y las características que atribuimos a un organismo unicelular son el que es un agente también, y que hay una simetría entre su identidad, digamos, su ser y su hacer, las plantas no satisfarían esta característica. Aquí yo creo que esta propuesta, que por supuesto, como todas las propuestas, tienen muchísimas pegas, le ve una ventaja, o al menos la siguiente ventaja, y es que, por una parte, plantea un criterio de, digamos, de cohesión y de interacción entre la complejidad interactiva con la complejidad constitutiva, que quizás nos puede dar una clave para entender el bootstrapping que hay en la complejidad evolucionaria animal con respecto a la complejidad de las plantas. Las plantas, llega un momento en que, vamos a decir, el cuerpo de las plantas no alcanza unos niveles de complejidad que se dan en la evolución de los espermatozoos. Son más modulares, etc. Tienen menores niveles de integración, claramente, etc. Me parece que una diferencia ahí, sin embargo, es el hecho de que las plantas son sésiles y los metazoos, por la mayor parte, no son sésiles. Porque una colonia de hormigas se comporta como un organismo unicelular, puede moverse y tienen como un agency en el mismo sentido que un unicelular organismo, pero no tienen el mismo nivel de integración que un metazoo. Claro, por eso yo he dicho, ojo, hay muchas formas de sistemas multicelulares que tienen un movimiento colectivo. Lo tiene el Santus, que es un grupo de procariotas, lo tiene el Volvox, lo tienen las colonias, ciertas de estas se podrían considerar, lo tienen incluso sistemas que tienen, como la fanata portuguesa, que están asociaciones entre individuos con distintos genomas, etc., y tienen unos comportamientos colectivos. Pero, por ejemplo, si nos preguntáramos en este caso, realmente, en el caso, por ejemplo,
del hormiguero, del enjambre, de la colmena, hay una norma en la que los individuos, por así decir, el todo ese está obligando a los individuos a que hagan una cosa determinada, o podemos ver el enjambre como una interacción que los individuos construyen, por así decir, para facilitar su propia vida. Y esta es una pregunta que es difícil de contestar, porque a veces es mayor, no, a veces no, en este caso es mayor la complejidad, desde luego la diversidad funcional que tiene una hormiga que la que tiene el conjunto del hormiguero. Si tú te fijas en su sistema nervioso, etcétera, es increíble la complejidad de una hormiga. Y es capaz de muchísimas más cosas que el conjunto de él. Entonces, ahí está el dilema. Es decir, ¿de acuerdo a qué criterio puedo decir? Porque no puedo decir al mismo tiempo, por así decir, que eso es un individuo, porque entonces tendría que decir que la hormiga es una parte. ¿Cuál es el agente, por así decir? ¿El todo o...? Y ese problema hay que resolverlo. Pero la Porque hay que saber decir, la hormiga sola no puede hacer nada. No, evidentemente, la hormiga sola no puede nada y ningún ser vivo solo puede nada. Eso es verdad. Para empezar, ecológicamente hablando. Yo corto el hormiguero al medio, para un grupo de hormigas y otro grupo de hormigas. Ambos sobreviven. Sí, pero si ella me dice la hormiga sola, una hormiga sola no puede. Pero ningún ser vivo solo puede hacer nada. Pero no obstante, hay muchas relaciones. Por ejemplo, todas las relaciones simbióticas que nosotros tenemos con la masa bacteriana de muchas especies, ¿es algo que diluye nuestra identidad o es algo que precisamente refuerza nuestra identidad? Yo pienso que es reforzador de nuestra identidad. Es decir, muchas veces situaciones de dependencia en la evolución de la vida no son situaciones en que disminuye la capacidad esencial, sino son enabling conditions, son posibilitantes de hacer más cosas. Y de hecho, por ejemplo, nuestra condición de seres sociales nos permite una muchísimo mayor capacidad de hacer cosas que si fuéramos Robinson Crusoes, que prácticamente ni siquiera sobreviviríamos. Sin embargo, no somos un individuo. Sin embargo, una sociedad no es un individuo. Pero una sociedad yo creo que no es un individuo. No creo que es un ¿Y un hormiguero? Creo que tampoco es un individuo. Creo que son condiciones posibilitantes de esos individuos. Pero creo que, por ejemplo, una ballena, un conejo es un individuo y sus células no son individuos. Es decir, sé que esto es muy polémico y sé que hay un montón de casos donde realmente no es fácil de decir, pero he intentado plantear esa charla para proporcionar criterios que contesten a esa pregunta. ¿Qué piensas del tiempo? ¿El tiempo? Sí, se dice que hay una relación de un estímulo y una respuesta. Hay una relación entre estímulo y respuesta, Sí. para decir que es multicelular. ¿Sí? Por eso los metazoas son multicelulares. ¿Sí? ¿Estoy correcto? Y yo pienso que el tiempo tiene que ver con el tamaño, Sí. para empezar. Porque las plantas, por ejemplo, responden al ambiente, pero en un tiempo más grande que Bueno, pero en plantas, el caso de las Dinae, que son las que atrapan insectos, son muy rapidísimas. O sea, una planta puede tener un mecanismo de interacción rápido. Sí, pero no continúan, no son unicelulares. Claro que la planta es multicelular. Claro que la planta Pero no es es multicelular. individuo. A ver, sí es un individuo. Vamos a ver. Lo que es, la palabra individuo es más vaga o amplia que organismo, porque puedes decir que es un individuo en el sentido de si tiene un borde físico bien determinado y algunas características. Y la planta responde a eso. Aunque en otros casos es más difícil de decir. Por ejemplo, un cañaveral
¿Es realmente un individuo o es porque son todos clones? En caso de las plantas es más difícil y en general, cuanto menos cohesivo es el sistema multicelular, más difícil es decir si es un individuo. Pero hay casos en que es muy cohesivo y, por ejemplo, tú te encuentras con una fragata portuguesa, en inglés portugués menowar, que es una especie de medusa, pero no es una medusa, porque una medusa creo que es un organismo multicelular, full-fledged, y sin embargo, tú lo ves como si fuera una medusa, y es una asociación de pólipos distintos, con diferentes genomas, etc. Pero, puedo decir, me preguntas, ¿es un individuo en la fragata portuguesa? Pues sí, en cierto sentido sí es un individuo, pero fíjate que la definición que yo hago de individuo es menos estricta que la definición que hago de organismo. Porque en un organismo planteo varias condiciones. Una, que tenga una normatividad única. Dos, que tenga una cohesión reproductiva y automantenida, y que la actividad agencial sea simétrica con ella. En el caso de la fragata portuguesa, vemos que las partes pueden tener una vida independiente. No harán lo mismo, pero pueden tener vida independiente. Luego, Eso no es un individuo. Entonces no es un individuo. No es un bueno, no es un organismo. En el organismo, las partes no pueden ser separadas. No pueden ser separadas. Porque entonces estaríamos ante una situación de asociación de organismos y no de un organismo. O sea, independientemente de que sea o no sea, yo creo que lo más fascinante de lo que propones, yo creo que el problema no es que sea polémico. Ese no es el problema, eso es bueno, ¿no? Que sea polémico y que genere una opción, una hipótesis nuevas. Creo que el problema vendría cuando nos sentamos en un grupo de gente que hace experimentos, filósofos o teóricos, se sienta y se comprueba que no es posible testarla a ningún nivel. Yo creo que eso sería un problema. Pero si tú expones claramente lo que tú estás asumiendo, el nivel de transparencia se puede hacer explícito en una serie de asunciones y se puede implementar un experimento en una teoría, es testable, se puede echar abajo. No hay ningún problema, ¿no? Pero la pregunta de cómo sería esto testable, yo diría, ¿cómo? Porque claro, es digamos, un concepto de alto nivel en el sentido muy abstracto. Esto es como si tú dices, bueno, ¿cómo un paradigma en el sentido de Kuhn es testable? Porque no es testable de una manera muy fácil. Entonces yo diría, es testable en el sentido de decir, vamos a ver, contraejemplos. Cuantos más contraejemplos tengas con los que no encajan y alguien pueda proponer un modelo o un sistema conceptual de articulación del concepto de organismo a escala multicelular que tenga menos cantidad de contraejemplos, es decir, que tenga menos cosas que explica, más cosas que explica y menos cosas que no explica, entonces sería mejor. O sea, eso sería el test. Y los dos extremos son primero serían casi imposible. No hay un concepto, un framework que explique todo. No hay un concepto que explique todo. Yo creo que un problema que tenemos en biología teórica es que tenemos una cantidad de información impresionante y que tenemos una urgencia de elaborar estructuras conceptuales que ordenen coherentemente esto. Por ejemplo, durante el siglo XX ha predominado, por herencia de Darwin, una idea de la biología extremadamente basada en una idea de competencia. Y luego, a partir sobre todo de la obra de Margulis y una serie de lo que se está viendo de la enorme extensión de mecanismos simbióticos, etc., hay muchos autores que están poniendo énfasis en la cantidad de cooperación y sobre todo gente que hace microbiología. Esto, de alguna manera, creo que por una parte es muy interesante, nos está haciendo cambiar el chip, pero creo que tiene un riesgo de echar, por así decir, el niño con el agua sucia. ¿Y con esto qué quiero decir?
que es un challenge, es un desafío para una idea de organismo. Pero creo que en la biología necesita una idea de organismo. ¿Por qué? Porque si no tenemos una idea de organismo, ¿cómo vamos a fundamentar todo? Porque, es decir, al final, ¿quién hace los ecosistemas? ¿Dónde reside en última instancia donde opera la selección? ¿Dónde reside la complejidad y los comportamientos, etcétera? O sea, creo que el concepto de organismo, metabolismo, etcétera, ¿dónde reside? Y si no conseguimos una idea de organismo que trate de ser coherente con lo que existe a nivel unicelular, es mucho más fácil definir el organismo a nivel unicelular, con el problema de cuándo los unicelulares son realmente organismos, porque vemos que hay muchísimas formas de organización multicelular, pues no nos valdrá, porque si al final tenemos que solo tenemos una idea de organismo que nos vale para unicelulares, entonces toda la intuición que teníamos y todo lo que estaba basada, porque en el fondo la idea de organismo se ha construido con los multicelulares, se nos viene abajo. Yo creo que es necesario una idea de organismo multicelular. Muy extraño todo eso. La primera cosa que quería decir es que creo que está intentando hacer una distinción todo o nada, cuando la distinción en grados me suena más próximo al real. Por ejemplo, conflictos internos. Nosotros tenemos conflictos internos. Sí. Esto se pasa con todo. A pesar de tener un control central. ¿Sí? Tenemos cánceres, tenemos muchas cosas que se pasa que escapa al control. Entonces, a pesar del control central no todavía es perfecto. Entonces, esto quebra un poquito, creo, esta idea. Y la otra cosa que quería oír es, de nuevo, respecto a las plantas, porque si hacemos un concepto de individuo que excluye grandes partes de la biología, ¿cómo hablaremos de la evolución de la planta si no hay variación entre los individuos, que hay fitness, differential fitness between them? How will we treat this? Bien, pues voy a contestar a la segunda parte de tu pregunta. Con lo que tú mismo me has dicho en la primera parte. Es decir, me has reclamado, hombre, ¿dónde queda la gradualidad? Pues la gradualidad es necesaria porque hay muchos casos intermedios. Lo he comenzado en las primeras transparencias, he dicho, hay mucha gradualidad. Es decir, hay muchos casos intermedios. Pero esto es un poco como todo, ¿no? Es decir, entre la vida y la muerte hay gradualidad. Bueno, pues el estado de inconsciencia, el estado de coma, etc. Pero ¿quiere eso decir que no tenemos que definir lo que es el vivo y lo que está muerto? Hombre, yo creo que necesitamos al mismo tiempo tener categorías que nos digan qué es lo que está vivo y qué es lo que no está vivo, y al mismo tiempo que esas categorías sean suficientemente ricas para que nos permitan entender la gradualidad. Bien, esto no es la respuesta, es una parte de la respuesta. Hay muchos estadios en los que yo creo que se puede hablar de exportación de fitness y de fitness coherente a escala de la globalidad. Un Volvox es un caso. Y muchos sistemas, no solo las plantas, que mantienen un grado importante de cohesión a escala colectiva, tienen una exportación de fitness a escala global. Y eso es relevante. Y eso es relevante para la escala evolutiva. Incluso probablemente superorganismos como termitas, etcétera, tienen una selección de grupo también. Y por lo tanto se puede hablar de un fitness del grupo, probablemente también. Pero ¿quiere decir eso que no hay que hablar de un fitness de esta hormiga o de esta otra? Bueno, eso no quiere decir necesariamente. El que existan
criterios intermedios, no quiere decir que el concepto de organismo lo debamos de, vamos a decir, debilitar para todos estos casos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener necesariamente que inventarnos nuevas categorías para distinguir, entonces, ¿cómo llamamos al grado aquel de cohesión que satisface las condiciones que yo he definido? Si decimos que ya un organismo es un Volvox o todo el sistema donde, por ejemplo, hay fitness colectivo, pero que, por ejemplo, no tiene una forma colectiva de agencialidad clara, etc. Respecto al tema de la integración funcional, yo no digo que no exista conflicto, es que donde hay diversidad funcional hay conflictos. La cuestión es que para que el sistema no se destruya, tiene que tener un mecanismo que llamamos de integración funcional, un mecanismo regulador global. Ese mecanismo regulador global está continuamente trabajando. ¿Por qué? Porque hay conflictos, si no, no haría falta. Es decir, si tú no tuvieras unas células que están continuamente desbocándose y no tuvieras un sistema inmune que estuviera actuando, no llegarías ni a etapa adulta. Y entonces no existiríamos. Es decir, porque existen mecanismos de supervisión que revisan los conflictos, somos viables. Si no, pereceríamos. Y en muchos casos no alcanzan el grado de cohesión porque no han generado esos mecanismos y entonces tienen una forma muy loose, muy débil de cohesión. Y eso es lo que ha pasado en la evolución muchas veces, que se agrupan células en una forma más débil porque no han sido capaces de inventar mecanismos de supervisión regulatoria, porque eso es muy complejo de hacer. Entonces las plantas son una colonia. No, las plantas son más que una colonia. Son una sociedad. No, sería algo así como, bueno... Que se puede calcular el fitness del conjunto y el fitness de las partes. Probablemente en el caso de la planta sea más integrado que eso y haya que hablar del fitness del conjunto, aunque no sé suficiente de botánica. Sí, no se puede calcular el fitness de las partes. No sé por qué, no creo. Aun cuando, porque son modulares las plantas, pueden crear ramas, se pare por hacer conversaciones en funcional. Pero a veces no tienen tampoco el cuello goteo reproductivo, porque de una yema puedes hacer una planta. Sí, claro. Entonces, claramente tienen unas características de menor integración que la que se da en los hematozoos. En este caso, Y yo creo que la cuestión es que en ese sentido las plantas son hasta un poco más plásticas que los ometazoos, o parte de los ometazoos, porque hay ometazoos que sí tienen esa capacidad de generar individuos a partir de una parte de ellos. Entonces yo creo que esa parte de esa como totipotencia hace que sean organismos más plásticos y también estén regulando o estén influenciando la función de ellos dentro del ecosistema. Y una cosa que yo estaba percibiendo de tu propuesta es que para mí tiene una visión muy centrada en los vertebrados, muy centrada en los animales, tratando de definir los organismos. Y yo creo que eso es peligroso porque se quita gran parte de los ítems de la diversidad. Y quitando gran parte de los ítems de la diversidad es difícil analizar cómo ellos están engallados en las funciones de los ecosistemas. ¿Por qué dices que quito gran parte de los ítems de la Porque, diversidad? o sea, lo que yo estaba percibiendo desde tu punto de vista era que al parecer como que las plantas eran unos organismos pero ya no son. Y para nosotros explicar la evolución, explicar el ecosistema, necesitamos una definición de organismo. Entonces las plantas las plantas y otros organismos que son una asociación de células que mantienen una cohesión, como que no quedan dentro de eso que estás proponiendo. Entonces si nosotros miramos en proporción, lo que se puede definir como organismo sería como aparte de los animales y la otra gran parte de la diversidad de la vida que hay. Mira el siguiente ejemplo. Mira el siguiente ejemplo. Suponga que tú analices una termita. Sí. Y desde el punto de vista del ecosistema,
La termita es un animal que come madera. Sí. Bueno, y eso es lo que te importa. Pero si tú lo analizas mejor, verás que come madera porque tiene unos endosimbiontes, que son los que le permiten, los endosimbiontes procariotas, que son los que le permiten metabolizar la celulosa. Las células eucariotas no son, el metabolismo de las eucariotas no lo puede hacer. O coge cualquier vertebrado y verás que muchas de las cosas que hace, que come, etcétera, metabólicamente, son posibles porque tenemos simbiontes. Desde otros puntos de vista, claro, es que aquí a veces miramos las cosas solo desde un punto de vista. Es difícil, incluso desde los criterios que he utilizado yo, epigenéticos, es muy difícil que tú digas que yo soy un único organismo con mi masa de bacterias. Pero desde el punto de vista ecológico, las bacterias, yo no puedo hacer lo que hago ecológicamente si no es por las bacterias. Entonces, No, yo creo que sí, es un producto. Entonces, pero yo creo que lo que me parece más chévere de tu propuesta es un poco como darle más énfasis a la cuestión de las agencias, de las estructuras, la cohesión y la coherencia, la forma en que tienes diferentes niveles de herencia. Una de ellas es la epigenética. sí. Entonces yo creo que podría funcionar un poco mejor así porque, o sea, parte de lo que tú expusiste da un poco esa sensación que creo que todos percibimos un poco en cuanto cuando tú explicabas como a la complejidad de acción de las plantas comparadas con los animales. Si nosotros coloquemos un ejemplo, una piedra, ¿sí? Una piedra. Una piedra, Sí. una piedra. Una termita difícilmente va a poder cavar esa piedra. Pero la raíz de una planta, por más que tú la veas así, tiene sus células y como ella está coherentemente estructurada, tiene la capacidad de ir quebrando esa piedra, irla transformando en otra cosa. ¿Sí? Entonces, eso yo creo que sería algo también, una forma de agencia también bastante compleja. ¿Sí? Pero Yo creo si que me comparas lo que pueden hacer las procariotas, en ese sentido no hay eucariota que desde el punto de vista metabólico, porque lo estás planteando así, que pueda hacer lo que procariotas. Procariotas pueden destruir la planta, procariotas pueden vivir en unos entornos extremófilos increíbles, pueden vivir con sulfuro, con azufre, todo. Las más ellas tienen obviamente y las capacidades ecológicas en ese sentido son, la necesidad de ellas como sistemas, si lo comparamos, y también son capaces de actuar colectivamente, biofils, incluso muchísimos casos. sí. Los procariotas se asocian y hacen cosas en conjunto que no pueden hacer separadamente. Tú lo tienes ya en procariotas, pero vamos a ver, es que no estoy tanto discutiendo la importancia que eso puede tener desde el punto de vista ecológico, la biosfera. Estoy pensando más en cómo entendemos luego cosas que son complicadas en la fenomenología biológica. Sí. Y ese ha sido más el objetivo de mi charla. Ah. No quiero no quiero en absoluto quitar la importancia con eso. Que si te digo que no me parece que entra en la categoría de organismo, no quiero con eso decir, es que entonces no te parece que las plantas hacen cosas interesantes. Por Dios, claro que sí. Pero es que vamos a eso y quien hace cosas súper interesantes son los procariotas. Tan es así que no podríamos los eucariotas vivir sin los procariotas. A la inversa, claro que sí. Tal vez la última cosa. Lo que yo quería decir, lo que me parece a mí lo más interesante de lo que tú has dicho, creo que puede tener mucha importancia, es que el origen de los organismos multicelulares verdaderos dependen del origen de los mecanismos de alimentación. Sí. O sea, tenían que inventarse
criterio para definir organismos. Porque Yo no repaso la literatura multicelulares, quiero decir. Porque eso es como la invención del código genético. Es equivalente a otro nivel. Efectivamente. Y hay una evolución en los mecanismos epigénicos. Entonces yo he hablado de un determinado threshold. El que quiera yo le puedo mandar más material sobre esto, porque ya digo que hay un artículo que está disponible, y luego sobre la relación de esto con el tema de la agencialidad, el tipo de desarrollo, esto es otra cosa que tengo en marcha con otra persona y tengo mucho material, pero todavía no tengo publicado. Pero lo que a mí sí que me interesaba más enfatizar, y esto yo no lo he visto tratado, es, por así decir, la idea es que yo creo que la idea que hay un poco en la gente, ¿no? Vale, es que hay unos organismos que tienen unas características determinadas y gracias a esas características determinadas son capaces de soportar unas formas de interacción que llamamos comportamiento, que tiene unos niveles de complejidad X, y eso es lo que pasa en los animales, ¿no? Pero no creo que hay una visión de hasta qué punto eso también juega un papel sostenedor. O sea, que esto no es causa y efecto, sino que es causa-efecto y efecto-causa. Sí, o sea, como una... Es se un va loop mantenible ese ciclo que refieres. Sí. Y que, en el fondo, probablemente el nivel de complejidad de los primeros metazoos no es mucho mayor epigenéticamente hablando que el de las plantas, pero que luego en la evolución, precisamente por optar por una estrategia que ha implicado un feedback entre el tipo de desarrollo y la complejidad interactiva, hay como un bootstrapping, hay como un empujar hacia una complejidad que en otro caso no, probablemente o ni puede o no tiene necesidad, ni tiene ventaja selectiva que se desarrolle en formas diferentes o más integradas de desarrollo, igual a la redundancia. Porque en el fondo, ¿qué ha pasado con los animales? Los animales, en un momento dado, han reclutado, yo qué sé, por ejemplo, la invención de una célula diferenciada como las neuronas, porque ha ocupado un nicho que es el del movimiento rápido y versátil a escala multicelular. Bien, ¿y qué? Pero el asunto es que eso ha generado toda una línea evolutiva que es interesante en tanto en cuanto, bueno, al fin y al cabo, ¿quién lo estamos preguntando? Nosotros, porque nos interesa saber en la línea de todas las líneas de la evolución, cuál es la que ha conducido a nosotros y por qué ha habido una línea que ha ido generando cada vez más complejidad agencial y a su vez más complejidad en el cuerpo, porque parece que hay una relación clara entre las dos. ¿Más alguna lista? Gracias. Ahora sí voy a querer trabajar